Buenos días. La pregunta de hoy es, ¿qué relación hay entre esta pandemia y el nuevo orden mundial? La pregunta obviamente viene de la mucha información que viene por internet, por las redes sociales, y que hablan de que se está estableciendo un nuevo orden mundial. La palabra de Dios habla acerca de un orden mundial que cuando venga, obviamente va a ser nuevo. La Biblia nos habla de la figura de un anticristo dominante que logrará que el mundo camine en una sola dirección. O sea, va a implantar un sistema que va a obligar a todo el mundo a caminar en una sola dirección. Tanto así, dice la Biblia, que las personas no podrán comprar ni vender si no tienen una marca determinada. O sea, no van a poder comerciar si no tienen esta marca. Leámoslo en breve, Apocalipsis capítulo 13, versos del 15 al 17. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Sistema de adoración. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La Biblia es, el Apocalipsis tiene un lenguaje bastante simbólico que hay que saber interpretarlo. Es más, muchas partes de Apocalipsis tenemos que discernir si es que esto es totalmente literal o esto apunta a una realidad similar. Esto de la marca en la mano derecha o en la frente, por ejemplo, ¿es algo literal o es algo que apunta, ¿no? Que nos muestra algo futuro que es descrito como una marca en la mano o en la frente? Habla de una señal en la mano, en la frente, que es algo literal o es algo simbólico, ¿no? Y eso obviamente lo vamos a ver realmente en ese tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que es un sistema en el cual es obligatorio y está impuesto, ¿no? La figura del anticristo es un hombre autoritario, ¿no? Y las personas no van a poder ni siquiera comerciar si no tienen esa marca. Esto sería lo que la Biblia nos muestra como un nuevo orden en el mundo. Ahora, que el manejo de la pandemia por los diferentes países, ¿no? Signifique que la pandemia sea el inicio de un nuevo orden mundial, en lo personal no lo creo. Pero lo que sí creo es que los ingredientes para un nuevo orden mundial, ¿no? Para este nuevo orden que se viene en adelante, se están desarrollando y algunos ya están bastante consolidados a nivel mundial. Por ejemplo, el desarrollo mismo de la tecnología nos permite un mayor control de las personas y de las cosas. En nuestro país, por ejemplo, tenemos el llamado DNI electrónico y a través del DNI, de nuestro número de DNI, se puede saber el estado de nuestras cuentas bancarias, se puede saber nuestros antecedentes policiales, penales, se puede saber la información acerca de nuestros trabajos, de nuestras propiedades, etcétera. Lo mismo cuando uno viaja hacia afuera, ¿no? Uno quiere sacar una visa solo electrónicamente. Ahora se puede conocer muchas de las características que el país que nos va a recibir requiere para ver si nos recibe o no.
¿no? Entonces, la tecnología contribuye a ese control, ¿no?, global de las personas. Otra de las cosas que empieza a contribuir a ese control en cuanto al comercio son las presencias de la tarjeta de crédito. De unos años aquí, el uso de la tarjeta de crédito se ha hecho casi obligatorio, ¿no? Para los viajes, para las transacciones comerciales internacionales, compra de pasajes, ¿no? Es más, hay algunos lugares, algunos hoteles en el mundo en los cuales uno no puede ir a pagar en efectivo, sino todo tiene que hacerse con tarjeta de crédito. Para las famosas compras por delivery, ¿no? La tarjeta de crédito es bastante usada. Entonces, si alguien no tiene una tarjeta de crédito, de repente en el futuro no va a comprar ni poder vender cosas, ¿no? Y hay un mayor control en cuanto a finanzas en ese sentido, si vamos a poder hacer transacciones o no. Y esto podría apuntar también hacia un nuevo orden mundial. La presencia de la violencia cada vez mayor en el mundo y nuestras ciudades mismas está llevando al mundo mismo a mirar con mayor agrado, cada vez con mayor agrado, figuras autoritarias para acabar con el terrorismo, para acabar con la delincuencia. Y esto va a llevar obviamente en el futuro, ¿no?, a tener un líder autoritario que tome acciones, ¿no?, decisivas, ¿no?, que pueda tener un control, ¿no?, un espionaje adecuado del terrorismo, de estos delincuentes, ¿no? Parte de eso es la presencia de las cámaras en nuestra ciudad, ¿no? Cada vez hay más cámaras, ¿no?, para ver los robos, para ver los movimientos de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto apunta a un mayor control, ¿no? Y justamente se trata de eso, ¿no? Va a haber un mayor control a nivel del mundo, ¿no? Al menos eso es lo que impresiona, lo que Apocalipsis nos dice. Todo esto nos está llevando al establecimiento de un nuevo orden. La llamada revolución sexual, ¿no?, es parte también de este nuevo orden, ¿no? ¿Se imaginan? Ahora el Estado está interviniendo en definir qué es lo que se debe enseñar a nuestros hijos acerca del sexo, sin tener ni siquiera en cuenta el pensamiento de los padres, ¿no? Entonces ahora nuestros hijos van a la escuela y son enseñados de una determinada manera por el Estado, y esto de manera obligatoria, ¿no? El famoso pensamiento de género y todo ello, ¿no? Haciéndoles pensar aún contra lo que nosotros podemos enseñarles en casa, y esto es parte de un nuevo orden mundial. El homosexualismo, la liberalidad en el homosexualismo, ¿no? Tantas libertades, ¿no?, a este pecado, y el asesinato de niños, ¿no?, llamado aborto, ¿no?, generalizado también en muchos países, en muchos estados, es parte del nuevo orden mundial, ¿no? Ahora escondiéndolo tras el llamado aborto terapéutico, ¿no?, en algunos países, y en algunos países más abierto. La intervención del Estado en la educación de nuestros hijos en cuanto a quitándole el derecho a los padres de corregir a los hijos, ¿no? Y, y que el Estado interviene si el padre es un poco más duro en corregir a los hijos, el Estado interviene y quita a los hijos de los padres. Todo esto es parte de un nuevo orden que se está estableciendo en el mundo, ¿no? Y que apunta justamente al establecimiento de ese nuevo orden global, ¿no? La misma globalización, la información por Internet, todo apunta a unificar criterios eh, hacia ello. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2 verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice,
Hemos oído que viene el anticristo, esto lo conocemos que va a venir esa figura, pero dice también que ahora han surgido muchos anticristos y por eso conocemos que este es el último tiempo, ¿no? Haciendo referencia, Juan, a muchas figuras, ¿no? de hombres, pero más que figuras de hombres, sistemas que van en contra de Dios, ¿no? Muchos anticristos, ¿no? Contra Cristo, contra el pensamiento de Cristo, muchos sistemas que tal vez tienen la figura de un hombre, pero más que el hombre es toda la cadena de cosas que ellos representan, ¿no? Dice que desde la antigüedad se están levantando muchos de estos anticristos, muchos de estos sistemas contra Cristo. Por tanto, este orden mundial que Apocalipsis nos hace ver en la Biblia ya se está formando poco a poco y se está estableciendo las bases para ello a medida que va avanzando el tiempo. Y entonces cuando entendemos esto debemos pelear para que nada de esto ocurra, para que nada de esto se dé. Eso significa que no debemos usar la tecnología, no debemos sacar nuestros DNIs electrónicos, no debemos tener cuentas de banco ni tarjetas de crédito. ¿Eso será la forma de luchar? La Biblia dice que se va a establecer ese nuevo orden. Y si la Biblia dice que eso va a pasar, eso va a pasar. Por más que hayan grupos que digan no o que empiecen a luchar contra esto, esto va a pasar porque la Biblia dice que eso va a pasar. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5 al 10, dice: Pablo le decía a los de Tesalónica: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Que a Pablo les enseñaba a ellos desde ese tiempo. Verso 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Desde los tiempos de Pablo, cuando escribía Pablo a los de Tesalónica, le dice que el misterio de la iniquidad ha comenzado. Se han empezado a establecer bases para ello. Y a medida que ha pasado el tiempo, esas bases se han seguido estableciendo. Pero la buena noticia que Pablo da en resumen en esto es que no nos olvidemos que el Señor, dice, lo matará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida, ¿no? Entonces, dentro de todo ese orden, dentro de ese misterio de iniquidad que se está formando, Pablo decía que no nos olvidemos que el Señor va a matarlo y va a destruirlo con el resplandor de su venida. Por tanto, no encuentro ninguna base bíblica para poder decir que lo establecido en este tiempo, producto de esta pandemia, la cuarentena misma, el uso del tapaboca, el distanciamiento entre personas, es un nuevo orden. Porque ya la humanidad inclusive ha vivido otras pandemias que han cambiado su forma de vida y luego han vuelto a seguir viviendo, ¿no? En la última pandemia, en 1920, esta duró 2 años y el mundo continuó viviendo, ¿no? Entonces, lo cierto es que después de esta pandemia seguramente van a cambiar algunas cosas, ¿no? Los comercios en línea serán cada vez más usados.
Las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias van a ser más usadas. Va a haber una necesidad, ¿no? de todos de tener una cuenta en un banco, precisamente, ¿no? Para los abonos del dinero, abonos de a las ayudas del Estado, etcétera, 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 ¿no? Cada vez va a haber una necesidad de ello. Producto de esto y las deficiencias que se ha encontrado en la sociedad de poder registrar a las personas y la pobreza de las personas para poderlas ayudar, seguramente habrá un mejor registro de la población rural y la población que está en pobreza extrema en las ciudades, y habrá un mayor control de ellas, ¿no? Habrá mayores estudios en línea, probablemente mayores cursos en línea a nivel de la ciencia, de la economía, etcétera, etcétera. Habrá probablemente más cuidados en la salubridad, ¿no? En la forma como se hagan los negocios, ¿no? Etcétera, etcétera. Cada guerra y cada pandemia en esta sociedad ha cambiado la vida de la sociedad misma. Un nuevo orden, si queremos llamarlo así, se ha establecido después de cada guerra, después de cada desastre natural, después de una pandemia, y que todo esto empiece a apuntar o sentar las bases para un nuevo orden mundial, como se dice, es posible. Es posible que cada una de estas acciones que se vayan tomando sienten las bases de lo que va a ser en el futuro este nuevo orden mundial, ¿no? Si queremos denominarlo así. Pero que la pandemia per se sea un nuevo orden mundial, hay mucha distancia para poder afirmar ello bíblicamente. ¿Vendrá un nuevo orden? Sí. Pero no porque veamos hechos o acontecimientos, sino vendrá un nuevo orden porque la Biblia dice que va a venir ese nuevo orden. Pero también vendrá el Señor por su iglesia. Entonces, nosotros los creyentes, ¿qué estamos esperando? ¿Esperamos un nuevo orden del mundo? ¿O esperamos la venida de nuestro amado Señor Jesucristo? La Biblia nos dice, nos cuenta que va a haber un nuevo orden, pero no esperamos ese nuevo orden. Nosotros como creyentes esperamos la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dice mismo en la Biblia que destruirá al anticristo y con su llegada, con el resplandor de su venida, destruirá todas sus obras. Así que, hermanos, esperemos al Señor y no estemos afanándonos ni asustándonos por nuevos órdenes, porque las cosas pasarán conforme la Biblia dice que van a pasar. Y el Señor llegará y llegará por su iglesia. Hasta la próxima.